Buenas noches a todos los que están escuchando esta transmisión. Mi nombre es Mónica y están sintonizando la estación 103.1, mi antiguo Yucatán. El día de hoy hablaremos de la independencia de Yucatán. Pocos hablan o conocen de una República de Yucatán, aparte del Estado de México. Solo son pedazos de historia que sirven para entender un poco el desarrollo del Estado o la República de México, sus costumbres y peleas por establecer sus libertades. La historia del por qué la península de Yucatán llegó a proclamar su independencia como región independiente de la República de México es interesante. Desde los tiempos de la colonia, la península había estado separada del Imperio Mexicano, ya que funcionaba como una capitanía. Las causas o razones para la formación o declaración de la República de Yucatán son dos. La primera y más relevante es la declaración impuesta del gobierno de México de ser centralista, ya que había llegado un líder a México que ansiaba poder y que abogaba por el modelo centralista. A saber, Antonio López de Santa Anna, contra lo que había sido un gobierno federalista donde los estados tenían autonomía y había división de poderes. Esto generó mucho descontento y rebeliones en varias partes de México. La otra causa es la circunstancia presentada justamente en ese momento de la historia mexicana en 1841, donde el gobierno central de México estaba inmerso en una serie de conflictos bélicos que ocupaban sus recursos y sus fuerzas militares, lo que facilitó el que los yucatecos declararan su separación y no hubiese una fuerza suficientemente grande para someterlos. A continuación, mis compañeros María y Daniel hablarán acerca de los acontecimientos que sucedieron durante el periodo de tiempo en el que sucedió la independencia. Durante este periodo independiente se vivieron momentos importantes a nivel legislativo. Uno de los líderes del movimiento, Miguel Barbachano, redactó la Constitución de Yucatán en 1841, que destacaba por reconocer la libertad religiosa, el respeto a las garantías individuales y la figura del amparo. Así también, el gobierno centralista de México no aceptó esta independencia. Por un lado, envió una avanzada militar para enfrentar a los separatistas en lo que hoy se conoce como Hacienda Pacaptún en Mérida. Y por otro lado, el cierre del comercio entre puertos yucatecos y mexicanos afectaba la economía de Yucatán. Finalmente, el entonces presidente López de Santa Anna firmó el 5 de diciembre de 1843 los convenios que otorgaban a Yucatán autonomía plena, con la condición de que se reintegrara a México. Hubo otra separación, pues a finales de 1845 estos convenios fueron suprimidos y el 1 de enero de 1846 la Asamblea Legislativa de Yucatán declaraba nuevamente la independencia de Yucatán del territorio mexicano. Poco duró este segundo periodo independiente, ya que la crisis generada por la guerra de castas entre mayas y mestizos, con enfrentamientos y muertes de ambos lados, obligó a los gobernantes a pedir ayuda militar al gobierno mexicano a cambio de la reincorporación de Yucatán. El 17 de agosto de 1848, Miguel Barbachano decretó la reincorporación de Yucatán a la Federación Mexicana, cerrando definitivamente este capítulo separatista. A pesar de que Yucatán se reintegró a México y rehabilitó la vigencia de su constitución, tuvo que lidiar con un conflicto interno entre los mayas y el resto de la población, que se extendió hasta la llegada del siglo XX y que se conoció como Guerra de las Castas. Me parece muy interesante lo que dijeron mis compañeros, pero antes de empezar a hablar acerca de las consecuencias, pasaremos a un corte y comerciales. Proba los nuevos helados Lala, con trocitos para grandes momentos, deliciosos de inicio a fin y sin colorantes artificiales. Bienvenidos de vuelta al programa de radio Mi Querido Yucatán.
Continuaremos con mi compañera Elizabeth, quien explicará las consecuencias que trajo la declaración de la República de Yucatán. Una consecuencia de la declaración de la República de Yucatán fue el desmembramiento de la península en 3 estados, a saber, Campeche, Quintana Roo y por supuesto Yucatán. Quizás esto limitó el poder de un conglomerado tan grande como lo fue el antiguo estado de Yucatán, que abarcaba casi toda la península. A pesar de que Yucatán se reintegró a México y rehabilitó la vigencia de su constitución, tuvo que lidiar con un conflicto interno entre los mayas y el resto de la población, que se extendió hasta la llegada del siglo XX y que se conoció como la Guerra de Castas. Otra consecuencia quedó plasmada en algunos logros legislativos que aún son parte del estado de Yucatán y que aún quedan en la bandera de Yucatán y su escudo nacional. Ahora mi compañero Irving les hablará sobre los personajes que intervinieron en este suceso histórico. Varias personalidades históricas están vinculadas a la independencia de Yucatán. Fernando VII fue rey de España entre marzo y mayo de 1808 a 1833, y tras la expulsión de José Bonaparte y su vuelta al país, nuevamente desde mayo de 1814 hasta su muerte, exceptuando el breve intervalo en 1823 en que fue destituido por el Consejo de Regencia. Agustín de Iturbide fue un militar y político mexicano. Durante las primeras etapas de la Guerra por la Independencia de México, Iturbide militó en el ejército realista combatiendo a los insurgentes. Durante la época de la Independencia mexicana, hasta Antonio López de Santa Anna y Anastasio Bustamante en el periodo republicano, pasando por las participaciones de los líderes yucatecos como Lorenzo Zavala, José Matías Quintana y su hijo, Andrés Quintana Roo, y también Miguel Barbechano y Tarrazo. Díganme qué les ha parecido el programa de hoy. ¿A poco fue interesante? Porque tanto mis compañeros y yo pensamos que todos deberíamos saber acerca de nuestra historia, ya que es parte de nuestra cultura. Concuerdo contigo, Elizabeth. Fue un tema bastante interesante y entretenido, pero tristemente la transmisión de hoy ha llegado a su fin. En la próxima transmisión hablaremos acerca de la Guerra de Castas y el impacto que tuvo en Yucatán. Les agradecemos a todos por escucharnos y muy buenas noches.